En el México de la posguerra, cuando el cine de oro comenzaba a levantar a sus grandes figuras y los actores eran vistos como hombres intocables, existieron historias que jamás llegaron a la prensa ni a los tribunales, casos enterrados por la influencia, el silencio y el miedo. Hoy vamos a hablar de uno de esos episodios ocultos relacionado con Jaime Fernández, un actor respetado, admirado y posteriormente una figura de enorme poder dentro del gremio artístico. Una confesión hecha entre lágrimas, 3 cadáveres encontrados y un expediente que fue archivado sin respuestas claras. ¿Delirio, superstición o una verdad demasiado oscura para ser aceptada? Acompáñanos hasta el final, porque esta historia no es una leyenda urbana, es un testimonio que sigue estremeciendo los archivos del México de los años 40. En el México de finales de los años 40, cuando la industria cinematográfica comenzaba a consolidar su llamado cine de oro y las estrellas eran tratadas como figuras intocables, Jaime Fernández ya destacaba por su presencia dominante y su carácter autoritario dentro y fuera de la pantalla. En las películas interpretaba a hombres duros, violentos cuando era necesario, siempre con una mirada que imponía respeto. Pero lejos de los reflectores, su comportamiento despertaba inquietud incluso entre quienes lo admiraban. No era un hombre accesible, evitaba la convivencia social prolongada y tenía la costumbre de desaparecer durante horas en plena madrugada, regresando al amanecer con signos evidentes de haber vivido algo que no quería explicar. Su primera esposa, una joven que apenas comenzaba a entender el mundo adulto y que se había casado deslumbrada por la fama y el carisma del actor, fue testigo directa de ese lado oscuro. Según su declaración, aquellas ausencias nocturnas no eran esporádicas, sino cada vez más frecuentes, y siempre coincidían con sucesos violentos reportados en la ciudad. La prensa hablaba de ataques brutales en zonas pobres, de cuerpos abandonados en terrenos baldíos, de víctimas con el cuello destrozado y el torso marcado por heridas profundas. La versión oficial repetía una y otra vez la misma explicación: animales salvajes. Pero en privado, incluso algunos agentes admitían que algo no cuadraba. La joven esposa comenzó a vivir atrapada entre el miedo y la culpa. Relató que en varias ocasiones escuchó ruidos inhumanos dentro de la casa, golpes secos, respiraciones agónicas y un olor metálico que impregnaba el aire. Aseguró que una noche vio a Jaime Fernández regresar con la ropa desgarrada y el cuerpo cubierto de sangre, con una expresión que no reconocía como humana. Cuando intentó preguntar, él la miró fijamente y, según su testimonio, fue como si por un instante su mirada no perteneciera a un hombre, sino a una bestia acorralada. El punto de quiebre llegó cuando, presa del pánico, decidió buscar ayuda espiritual. Se presentó ante un sacerdote de confianza y, entre llanto y temblores, confesó algo que parecía sacado de una pesadilla. Afirmó que su marido era un nahual, una figura presente en antiguas creencias indígenas, capaz de abandonar su forma humana y convertirse en un enorme perro negro para matar. Pero lo más perturbador no fue la acusación sobrenatural, sino que aceptó su propia participación en el ocultamiento de 3 cadáveres. Dijo haberlo hecho por terror, bajo amenazas, convencida de que su vida corría peligro si se negaba. El sacerdote, profundamente alterado por el relato, decidió no descartarlo de inmediato. Acudió a un policía de su confianza, alguien dispuesto a investigar sin levantar sospechas. La mujer proporcionó ubicaciones exactas, describió un terreno abandonado y detalló cómo, en plena noche, había ayudado a enterrar cuerpos. Cuando las autoridades encontraron restos humanos en el lugar señalado, el caso se volvió aún más incómodo. Los informes hablaban de heridas compatibles con el ataque de un animal de gran tamaño, pero ningún dictamen fue concluyente. A pesar de la gravedad del hallazgo, la historia dio un giro inquietante. La mujer fue detenida de inmediato por su confesión de complicidad, mientras que Jaime Fernández nunca fue presentado formalmente ante un juez. Su nombre fue borrado del expediente bajo el argumento de que las acusaciones carecían de sustento racional. Se afirmó que la joven sufría delirios, que su mente había sido afectada por el miedo y la sugestión. El elemento sobrenatural permitió desacreditar todo el testimonio y cerrar el caso sin tocar al actor. Mientras ella era enviada a prisión y posteriormente a instituciones psiquiátricas, él continuó su vida sin consecuencias visibles. Su carrera creció, su influencia dentro del medio artístico se fortaleció
y con el paso de los años se convirtió en una figura clave dentro de la Asociación Nacional de Actores. Sin embargo, el silencio oficial no logró apagar los rumores. Vecinos aseguraban escuchar aullidos aterradores provenientes de su casa. Algunos colegas afirmaban que su presencia imponía un miedo difícil de explicar, como si algo animal se escondiera bajo su apariencia elegante. La primera esposa de Jaime Fernández pasó el resto de su vida marcada por aquel episodio. Nunca se retractó, nunca cambió su versión, ni siquiera cuando eso podría haberle devuelto la libertad o la tranquilidad. Murió sosteniendo la misma historia, que su marido utilizaba un don oscuro ligado a antiguas tradiciones para matar y desaparecer cuerpos. El expediente quedó archivado, protegido por el poder, la fama y el contexto de una época donde cuestionar a una estrella era impensable. Hoy, décadas después, el caso sigue siendo un murmullo incómodo en los archivos del México de posguerra. 3 cadáveres encontrados, una confesión devastadora y un actor que jamás fue juzgado. La pregunta permanece abierta. ¿Fue una mente quebrada por el miedo o una verdad demasiado monstruosa para ser aceptada? En el cine de oro, donde todo parecía brillar, también existieron sombras que nadie quiso iluminar. Si llegaste hasta este punto, déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todo fue producto del miedo y la sugestión? ¿O piensas que hubo algo más detrás de este caso silenciado? Y recuerda algo muy importante. YouTube suele dar mayor visibilidad a los videos que reciben muchos me gusta. Así que si este contenido te pareció interesante, te invitamos a apoyarnos dejando tu like. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más investigaciones sobre los secretos ocultos del cine y la televisión mexicana. Aquí no buscamos escándalo, buscamos memoria, porque detrás del aplauso y la fama, muchas veces se esconden verdades que nunca fueron contadas.